parece que es interesante en ese sentido es Jake Brickley, que tiene un texto que se llama La Nueva Edad Oscura. Y bueno, lo que dice la revisión que hace él es que dice que cuanto más aumenta la complejidad del mundo tecnológico, más disminuye nuestra comprensión de la realidad. La información que recibimos a diario está plagada de datos no contrastados, de posverdad, teorías conspirativas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, él lo que dice es que por este camino que vamos, donde, digamos, la contaminación informativa es brutal, a lo largo de toda esta pandemia hemos vivido todos estos episodios desde las teorías conspiranoides, etcétera, etcétera, con un incremento importantísimo de gente que está participando en las redes y vertiendo todo tipo de información, de desinformación, etcétera, etcétera, pues nos está llevando a lo que él denomina el fin del futuro. Bueno, es un poco radical, pero es un título también muy, muy interesante, ¿no? Otro de los textos que a mí me parece que en este momento es importante es la obra de Shoshana Zuboff, ¿no? Que es una obra que tiene 800 y pico páginas, y yo estoy empezando por ella, pero ella la denomina la era del capitalismo de vigilancia, ¿no? Bueno, leyendo lo que dice, pues dice toda una arquitectura global de modificación de la conducta, de la modificación de la conducta humana, de las actitudes, hábitos, formas de ver el mundo, etcétera, etcétera, se está en este momento jugando, se está poniendo en marcha, ¿no? Y eso va a poder llegar a transfigurar nuestra propia naturaleza humana a lo largo del siglo XXI, ¿no? Y ella dice que precisamente igual que el capitalismo industrial desfiguró el mundo natural en el siglo XX, ¿no? Evidentemente estamos posiblemente en la antesala, ¿no?, de que a lo largo del siglo XXI esa transformación y ese uso de la tecnología va a acarrear transformaciones importantísimas, ¿no?, una vez más, en el modo de vida de ciudades, de pueblos, de personas, de entidades, de empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los humanos en toda esta cuestión, ¿no? Bill Chulan, que es un filósofo coreano, surcoreano, en el libro de la Sociedad del Cansancio, dice que la sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, ¿no?, sino es una sociedad del rendimiento, y que sus habitantes son sujetos del rendimiento y son emprendedores de sí mismos. Fíjense que, ¿por qué me planteo estas cuestiones? Pues porque evidentemente hay que buscar una explicación de por qué la tecnología aparece con tanta fuerza en nuestra vida y si de alguna manera la tecnología necesita un humano que haga uso de esa tecnología, la aplique y transforme a través de esa tecnología la propia naturaleza humana, ¿no? Entonces, efectivamente, es decir, nos estamos convirtiendo en emprendedores de nosotros mismos de una forma individualista, ¿no? Uno de los mensajes que veremos ahora es que esa sociedad, la sociedad disciplinaria de Foucault, era una sociedad de la prohibición, mientras que Chulan considera que la sociedad del rendimiento se desprende de la negatividad y adopta el modo positivo del poder sin límites, ¿no? En ese sentido sería el You Can, ¿no?, de Obama. Obama representa de alguna manera un espíritu de emprendeduría, de emprendimiento individual, donde no existen límites. Tú puedes hacer lo que tú quieras. El futuro es tuyo. Y Chulan dice que la sociedad disciplinaria lo que hace es generar locos y criminales, y la sociedad del rendimiento produce depresivos y fracasados. El sujeto de rendimiento es más rápido y más productivo que el de la obediencia. Y esta para mí es una de las claves importantes, ¿no?, de por qué ese sujeto que tiene que ser más rápido
y más productivo a la vez, necesita de herramientas que le posibilite hacer ese trabajo. Si no contásemos con ese trabajo, este sujeto lo tendría muy crudo. Pero claro, en el momento en que se ha contado con esa tecnología que nos permite ser más productivos y además más rápidos, pues yo creo que hay una distancia muy importante, ¿no? Con respecto a la sociedad que sale de la era industrial, ¿no? La sociedad de la era industrial era una sociedad básicamente colectivista, de fábrica, de producción masiva, mientras que ahora, por lo que se aboga es quédate en tu casa, produce en tu casa, gestiona desde tu casa y rinde desde tu casa. Pero el rendimiento lo vas a tener que hacer igual. Lo único que está cambiando es la forma en que produce, ¿no? Y rinde. Los nuevos imperios han construido un modelo de servidumbre digital voluntaria, sin darse cuenta, sin haberlo previsto, pero con una determinación implacable. En el núcleo del reactor no hay un determinismo tecnológico, sino un proyecto económico que refleja la mutuación de un nuevo capitalismo. En el núcleo del reactor está la economía de la atención. Esto lo dice Bruno Patino en una obra que se llama La civilización de la memoria de Pez. Y también dice que el nuevo capitalismo digital es un producto y un productor de la aceleración generalizada e intenta aumentar la productividad del tiempo para poder sacarle más valor. La aceleración ha sustituido el hábito por la atención y la satisfacción por la adicción. Por tanto, productividad sí, pero no es una productividad física, no es una productividad de material físico. No hay que fabricar lavadoras, no hay que fabricar coches, no hay que fabricar cortinas, no. Hay que fabricar tiempo. El tiempo tiene un valor increíble, incalculable, y las empresas tecnológicas lo saben, lo aprovechan y lo explotan. Estoy interesado en pillar el libro este de Michel Desmoulins, La fábrica de cretinos digitales, que por la parte de la estupidez me interesa muchísimo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Bien, yo rastreando estos nuevos, esto ha llegado ahora, llegó este año, hace 5 años, hace 10. No. Fíjense, he pillado, porque lo tenía mi padre, este recorte en uno de sus libros, un recorte de prensa del año 96, ¿no? Donde jóvenes economistas como Paul Grumman y Jeremy Rifkin dice que la tecnología traerá miseria a millones de trabajadores. No será porque no era un tema anunciado, ¿no? Porque mira que ha llovido desde el año 96. Sin embargo, ellos ya, que tenían en su momento cargos ya en instituciones muy importantes, supieron vislumbrar que el uso de la tecnología iba a ser un uso a cambio de millones de puestos de trabajo, ¿no? Y que por tanto era casi imposible desde el punto de vista de ellos, ¿no? Y de su visión económica del tema, que la economía de la tecnología pudiera soportar el mismo número de trabajadores que la economía de la productividad o de la producción. Entonces, me llamó mucho la atención esto porque me lo tropecé de refilón y pensé, digo, bueno, ¿cómo esta gente hace tantos años, ¿no? Tuvieron esa visión, ¿no? También la tuvo Ulrich Beck, ¿no? Que dijo que en un artículo también del año 2002, dijo libertad o capitalismo, el incierto futuro del trabajo. Son autores que ya vislumbraban que el concepto de trabajo que habíamos estado desarrollando hasta a lo largo de todo el siglo XX posiblemente se iba a transformar, se iba a desmoronar y va a cambiar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay que remontarse también a los orígenes de toda esta cuestión, cuando todavía la tecnología estaba muy poco desarrollada, pero ya se veía que
la tendencia de la tecnología era de sustituir el ámbito del trabajo, transformarlo de forma muy radical, pero también hemos estado viendo que esas transformaciones en el ámbito del trabajo en estos momentos están afectando a todo el sector de los servicios, por supuesto a todo el mundo de la educación, etcétera, 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 ¿no? Y el otro elemento que les estaba comentando era el tema de la inteligencia artificial, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, ha estado en el fondo de la cuestión de las disputas entre China y Estados Unidos en este mandato trumpiano, ¿no? Se estaba discutiendo precisamente el papel hegemónico que en el tema del desarrollo de inteligencia artificial iba a tener China o Estados Unidos, ¿no? Pero en cualquier caso, se está viendo que incluso la tecnología en su desarrollo más expansivo de la inteligencia artificial incluso va a prescindir casi por completo ya del humano, ¿no? O sea, el humano es ya un elemento que no se necesita, ¿no? Y que del humano ya comenzamos a tener la sensación de que somos desechables, prescindibles, ¿no? Y que no se necesita para la vida que se está configurando desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Entonces, estamos entrando en esa nueva fase de la economía digital, cada vez está más caracterizada por la automatización y la toma de decisiones realizadas mediante inteligencia artificial. A esta etapa de la transformación digital está ya en marcha y afecta a los modelos de negocio, las cadenas de valor globales y el orden mundial. En los últimos años, la inteligencia artificial ha sido objeto de gran interés por parte de una serie de agentes y se ha convertido en un centro de atención en todos los niveles de la industria y los gobiernos. Veremos más adelante que también nuestro gobierno español en este momento está muy interesado en este tema, ¿no? Bien, este desarrollo del uso de la tecnología está también para mí entroncado con otra cuestión que a mí me parece que es muy importante y que no debemos perder de vista, ¿no? Que es el desarrollo de la meritocracia. La tiranía del mérito, que es otro tipo de tiranía, nace de algo más que la sola retórica del ascenso. Está formado por todo un cúmulo de actitudes y circunstancias que sumadas hacen de la meritocracia un cóctel tóxico. En primer lugar, en condiciones de desigualdad galopante y movilidad estancada, reiterando el mensaje de que somos individualmente responsables de nuestro destino y merecemos lo que tenemos, lo cual erosiona la solidaridad y desmoraliza a las personas a las que la globalización deja atrás, ¿no? En España estamos viviendo ahora un episodio que es muy interesante, ¿no? Y es cómo determinados sectores sociales se oponen a la llamada ley CELA, la nueva ley de educación, y hacen gala de la libertad, del derecho a la libertad para usar, ¿no? La escuela concertada, los colegios concertados, la vía concertada, ¿no? Y esa filosofía o esa ideología, como la queramos llamar, tiene una gran aceptación, tiene una aceptación cada vez mayor, ¿no? Y tiene elementos y rasgos muy peligrosos también y muy tóxicos, ¿no? Precisamente porque lo que establece es una desigualdad con la cual mucha gente está de acuerdo, ¿no? O sea, somos desiguales. Yo tengo dinero, tú no. Yo puedo pagar esta escuela y tú no. Por tanto, si yo puedo pagarla, la pago, y tú que no la puedes pagar, pues vas al circuito de la pública que no tienes que pagarla. ¿Qué problema hay en eso? No estamos todos luchando por el mérito. No estamos todos propagando la necesidad del mérito. No estamos todos encaminados a esa cultura de la meritocracia. Bueno, pues si estamos todos encaminados a esa cultura, ¿qué problema hay? Somos cada uno de nosotros responsables de nuestro destino. Cada uno de nosotros nos labramos nuestro futuro. Por tanto, es muy importante que los niños y niñas, desde muy pronto, comiencen a labrarse ese futuro, que es un futuro competitivo y que es un futuro difícil, complicado y que requiere un esfuerzo muy considerable, ¿no?
No perdamos de vista, por ejemplo, que la meritocracia en Estados Unidos tiene un papel fundamental en el ámbito educativo y que en Estados Unidos la preparación para la entrada en la universidad se lleva a cabo con preparadores. Hay gente que se dedica a preparar el ingreso de determinados grupos de alumnos en las universidades americanas porque son muy selectivas, muy selectivas, ¿no? Bueno, pues todo eso forma parte de esa cultura de la meritocracia, ¿no? Que cada vez se expande más, cada vez se está generalizando más y que tiene para mí una parte que es esa derivada, ¿no? Esa derivada también del uso de la tecnología, ¿no? Con todo lo que hemos vivido del confinamiento y todo eso, una de las cosas que más se decía es que las escuelas concertadas, los colegios concertados, no tenían problemas. Todo el mundo tenía equipamiento tecnológico. ¿Sí? Que los profesores se conectaban con sus alumnos, que los alumnos tenían todos sus tablets, etcétera, etcétera. Y el problema estaba en el sistema público, ¿no? Donde las deficiencias eran muy, muy notables, ¿no? Pero cuando tú hablabas con un padre, una madre de un colegio concertado, te decían, estupendamente, estamos en casa, todos allí y tal, y no hay ningún problema, ¿no? En segundo lugar, esta meritocracia, lo que plantea, por ejemplo, a nivel del título universitario, es que es la principal vía de acceso a un puesto de trabajo respetable y a una vida digna, lo cual ha engendrado y está engendrando en la propia universidad, en España también, ese prejuicio credencialista, ¿no? Y eso socava la dignidad del trabajo y degrada a quienes no han estudiado en la universidad. Es decir, la meritocracia también está estableciendo una zanja, ¿no? Entre quienes han estado en la universidad y quienes no están en la universidad, ¿no? Y quienes están en la universidad pues se ganan la vida de una manera y los que no han estado en la universidad están condenados al fracaso en la vida, ¿no? Y en tercer lugar, esta vertiente meritocrática considera que para resolver los problemas sociales y políticos se debe recurrir a expertos caracterizados por su elevada formación y por la neutralidad de sus valores, es decir, por una idea tecnocrática que despoja de poder a los ciudadanos corrientes. Este tercer aspecto a mí me llama mucho la atención porque en todos los debates que estamos teniendo en este momento sobre la pandemia, ¿no? Hay muchas voces que se han pronunciado al respecto de que aquí lo que está faltando es la voz de precisamente de esas personas, ¿no? De esos expertos, de esos científicos que son los que deben estar dirigiendo todo este cotarro, ¿no? Es decir, se está confiando una vez más, ¿no?, en una visión tecnocrática de la resolución de los problemas sociales, ¿no? Y que la solución de los problemas sociales debería estar en manos de los tecnócratas, ¿no? A mí esto también me preocupa muchísimo, este discurso, ¿no? Todo esto está contenido en el libro de Michael Sandel, que se llama La tiranía del mérito, y que tiene como subtítulo ¿Qué ha sido del bien común? Claro, en la tiranía del mérito el bien común no existe. Existe el bien común egoísta, el bien individualista y egoísta, ¿no?, de muérete tú para salvarme yo, ¿no? Bien, la universidad privada, siguiendo con esta línea, está comiendo terreno a la universidad pública. Esto es una noticia de hace 4 días, ¿no?, del 17 de diciembre. Desde 1998 se han creado 22 universidades privadas en España. Ahora en este momento hay 39 universidades privadas, mientras que las públicas no han aumentado y siguen siendo 50. Claro, las universidades privadas lo que dicen es que están teniendo títulos adaptados a los tiempos y tienen una gran inserción laboral. Y este crecimiento ha supuesto que la pública pierda en una década, en 10 años, unos 300.000 alumnos en grado, mientras que la universidad privada ha subido en 88.000 alumnos.
un informe de una comisión seguramente pagada expresamente por la privada para publicar estas cuestiones, ¿no? Hay otra noticia que es muy relevante y está relacionada con la anterior, y es que el Tribunal Constitucional acaba de reconocer a los alumnos de universidades privadas el mismo derecho a recibir becas que los de los campus públicos. Curiosamente, en esa escalada de la meritocracia, ¿no?, que se está llevando a cabo, pues esta también es una noticia que a mí me ha sorprendido mucho, ¿no? El propio Tribunal Constitucional dice que por qué los alumnos, ¿no?, de las universidades privadas no pueden tener el mismo derecho que las universidades públicas, ¿no? Con lo cual esto rompe completamente el sentido digamos, de las becas, ¿no?, que es precisamente el favorecer que determinadas personas que no alcanzan un determinado nivel de renta pueden acceder, ¿no?, a los estudios superiores. No. El siguiente paso será, dejemos el tema de la renta, ¿eh? Dejemos el tema de la renta. A ver, ¿quiénes son los méritos? ¿Cuáles son el expediente académico? ¿Quién vale para estar o no estar? Son ejemplos que yo estoy poniendo para que se den cuenta de que hay aquí una escalada muy importante, ¿no?, de todo esto, ¿no? Bien, en esta comunidad global de ingenieros e investigadores dedicados a la inteligencia artificial, se sostiene un debate sobre los límites de la investigación financiada por grandes empresas y el papel de Google como compañía que ya se ha quitado toda máscara tras el abandono de su ingenuo eslogan de no seas malo, ¿no? Luego comentaré por qué este tema con Google, ¿no? Bien, fíjense que ya a principios de los años 80 se estableció una forma de entender no solo la economía, sino la forma en que los humanos podíamos actuar en esa economía, ¿no? Como señala Richard Sennett, fíjense, en un trabajo del 2003, las innovaciones tecnológicas por la vía de la informática hicieron posible el tiempo real global. Volvemos otra vez con el tiempo. Es decir, la sincronización de las comunicaciones y las transacciones financieras en todo el mundo. O dicho de otra manera, la tecnología está creada para algo, tiene un fin, se ha desarrollado para conseguir determinadas metas y determinados objetivos. No ha surgido porque sí, ha surgido porque ha habido una necesidad de que surjan. Y una vez que surgen, permite un nuevo tipo de economía. Esto supuso una auténtica revolución del propio capitalismo. Los accionistas e inversores empezaron a exigir rentabilidad a corto plazo para su dinero, para sus inversiones. Ya el capitalista tecnológico no es el capitalista industrial. El capitalista tecnológico lo que quiere es tener una posibilidad de mover dinero, comprar y vender a escala mundial y tener a su disposición esa tecnología que le permita esa movilidad del dinero. ¿Qué clase de organización podría satisfacer esta exigencia? Pues muy bien, la organización tendría que ser plana, es decir, no una pirámide burocrática, y que sea más corta en su horizonte temporal. Y de esas dos ideas surgen tres ideas económicas fundamentales, que son aplanar, adelgazar y acortar. Aplanar, adelgazar y acortar. ¿Qué es aplanar? Significa eliminar las capas intermedias de burocracia en cualquier organización piramidal. Es decir, las organizaciones industriales eran organizaciones muy piramidales. Y hay que aplanar esas organizaciones. ¿Vale? Adelgazarlas también, que es contener la expansión en la base. ¿Cómo se contiene la expansión en la base? Con la externalización y la subcontratación. Por tanto, la globalización genera toda una red de subcontratistas que están diseminados por todo el mundo, y el mejor ejemplo de eso es la propia Amazon, ¿no? Donde Amazon es simplemente una empresa que funciona a través de las subcontratas con todo tipo de empresas de todo el mundo que son las que le suministran a ellos el material. Amazon
no produce nada. Amazon produce distribución en todo el mundo, pero como producto se nutre de la producción de esas otras subcontratas. Aplanar, adelgazar y acortar. Acortar significa sustituir funciones fijas de una organización por tareas más temporales. También significa rentabilidad a corto plazo en el mercado frente al beneficio a largo plazo. Sennett considera que la tecnología moderna ha desempeñado un papel decisivo, puesto que el directivo puede medir hora a hora la eficiencia del personal y el comportamiento de los mercados. La tecnología en la educación también puede servir para un control productivo tanto del alumnado como del profesorado. Es decir, uno de los usos que está teniendo la tecnología en la educación es que precisamente es capaz de hacer un control sistemático en donde al profesor no se le escapa las horas, minutos y segundos que el alumno ha estado conectado. ¿Qué día de la semana? ¿A qué hora? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ya disponemos de una herramienta de un control inusitado sobre el rendimiento. Y por supuesto también se puede controlar el nivel de producción del propio profesor. Si usa, si no usa, si te conecta, si no te conecta, etcétera, etcétera. Hay una frase que aparece de Eriksen en el libro de Bauman de la vida de consumo, que dice que en vez de ordenar el conocimiento en prolijas hileras, la sociedad de la información ofrece cascadas de signos descontextualizados, más o menos conectados entre sí. Por decirlo de otra manera, cuando una creciente masa de información es distribuida también con una velocidad también creciente, se hace cada vez más difícil generar relatos, órdenes, secuencias de desarrollo, etc. Los fragmentos amenazan con convertirse en la norma. Y esto tiene consecuencias directas en nuestra manera de relacionarnos con el conocimiento, el trabajo y nuestro estilo de vida en sentido amplio. Lo que quiero decir con todo, lo que trato de explicarles con todo esto, es que una cosa lleva a la otra y todo está relacionado. Claro, por un lado estamos usando mucho la tecnología, por otro lado la tecnología nos está un poco arrinconando, ¿no?, en nuestros modos de vida. Nos guste usarla o no nos guste usarla, tenemos que usarla, porque es una imposición, es una tiranía, es verdad que es una tiranía, ¿no? Pero que al mismo tiempo el uso de esa tecnología también nos está produciendo un cerebro fragmentado, un cerebro diseminado, un cerebro que es incapaz de comprender una totalidad de algo, sino que lo que hay son fragmentos descontextualizados de información, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, en fin, todo este panorama es un panorama que se está convirtiendo en algo para mí muy complicado, muy complejo, y que tenemos que entenderlo porque es que si no lo entendemos, no entendemos nada. Esos tres aspectos que comentábamos antes, pues si lo aplicamos a los médicos, a los maestros, a los servicios sociales, realmente no reduce la cantidad de enfermeros, de estudiantes o de pobres, por lo que los consumidores del sistema sanitario, educativo, social habrán de recibir prestaciones más breves y más laxas. Toda esta filosofía económica también se ha trasladado a los ámbitos sanitarios, educativos y sociales y, claro, la pandemia ya nos pilló con todos estos servicios muy mermados, ¿no?, porque efectivamente los recortes que ya se venían produciendo desde el año 2008 e incluso antes, pues todos estos sistemas han sufrido una caída en la capacidad de respuesta que, bueno, que estamos viviendo, lo hemos vivido y lo seguiremos viviendo, y que por supuesto lo que está haciendo en este momento el sistema es vamos a privatizar los beneficios, que es lo que siempre ha hecho, y a socializar las pérdidas, ¿no? Yo estoy muy confuso con todo lo que está pasando, pero sobre todo por esa lógica mezquina, ¿no?, de que cuando las cosas iban muy bien, nadie repartía beneficios, ¿no? Pero cuando las cosas van muy mal,
los que antes no repartían beneficios quieren que ahora todos sufraguemos sus pérdidas, ¿no? Entonces a mí eso me tiene un poco indignado, ¿no? Francamente, porque que la gente se esté echando a la calle y que ahora los patronos, ¿no?, los empresarios estén reivindicando continuamente, ¿no?, que sea el Estado el que ayude a sus empresas, etcétera, etcétera. Oye, y usted, cuando tenía su empresa y su empresa era bollante, usted repartía beneficios con sus trabajadores. Usted estuvo defraudando a Hacienda para ganar más. O sea, ¿de qué nos estamos hablando aquí en esta historia, ¿no? La pandemia ha puesto al descubierto que las estrategias de aplanar, adelgazar y acortar han creado sistemas sanitarios, educativos y sociales que han quedado desbordados y al borde del colapso. Y además que los estados no están dispuestos a cambiar esas tendencias, salvo que haya mucha presión, se vean muy presionados y traten de parchear de alguna manera algunas situaciones, ¿no? Y el ejemplo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no?, en la construcción de ese macro hospital vacío, ¿no?, es un buen ejemplo de esto que estoy diciendo, ¿no? De todas maneras, quienes han ganado siempre dinero lo están siguiendo, lo siguen ganando y lo van a seguir ganando. Eso que no nos quepa la menor duda, ¿no? Hay aquí un comentario de un investigador de Harvard que dice que cuidado con la inteligencia artificial, que si quiero construir algo que te ayude, no puedo hacerlo desde California y esperar que sea perfecto, tengo que estar en relación contigo para saber lo que necesitas, tengo que verte, y da igual la tecnología, las matemáticas y los programas que desarrollemos, nunca reemplazaremos la necesidad de ser relacionales, nunca reemplazaremos el input de otras personas. El hecho de que haya sistemas automatizados decidiendo la suerte de ciudadanos anónimos y convirtiendo sus experiencias vitales en un puñado de datos procesales, prueba, según el investigador, que algo está fallando y que algo ha fallado durante siglos, no ahora, ¿no? Mientras tanto, ¿qué ocurre por aquí? Pues que el 2 de diciembre el presidente del gobierno presentó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, uno de los pilares de lo que se llama la Agenda España Digital 2025. Y que el documento que he presentado pretende sentar las reglas del juego de una tecnología ausente en el día a día del debate político, pero clave para el desarrollo económico de los países. Y con enormes implicaciones éticas, porque, ojo, sí que dicen, porque mal gestionada puede discriminar o perjudicar a parte de la ciudadanía, ¿no? El gobierno español destinará 600 millones de euros para promover inteligencia artificial durante los próximos 5 años, ¿sí?, que es un periodo muy, muy corto. Esto significa unos 120 millones de euros al año de inversión en esto que se llama inteligencia artificial. Se ha comprometido a impulsar una treintena de medidas que conviertan a España en un referente en esta tecnología. Y como siempre, España pasamos de 0 a 100 en 2 segundos, ¿no? Pero bueno. Y dice Carmen Artigas, que es la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en relación a la presentación de ese programa, que la inteligencia artificial, que se ve como una amenaza, pero que en realidad es muy buena, porque lo que hace es desrobotizar al ser humano, porque lo libera de tareas repetitivas. Este sonsonete lo repiten una y otra vez, ¿no?, los que están abogando por la inteligencia artificial, ¿no? Están montando este engaño porque la inteligencia artificial no va de eso. Ya la parte de eso ya está superada. Es decir, que no hablen de que la inteligencia artificial viene a desrobotizar al humano, ¿no? Eso ya fue al comienzo del uso de los robots, por ejemplo, en la industria automovilística, que llevan años utilizando robots en la fabricación de automóviles, ¿no? Y que efectivamente la industria del automóvil se ha deshecho, ¿no?, de miles de trabajadores precisamente porque no han sustituido por robots, ¿no? Y los robots, eso de estar apretando tornillos y de ensamblar, lo hacen mejor que el humano muchas veces, ¿no? Y más rápido. Pero dice,
Para abordar una transformación tan importante hemos incluido en el Plan España un programa de competencias digitales que, entre otras cosas, aborda la educación primaria y secundaria y el desarrollo de más perfiles especializados, expertos en datos, en inteligencia artificial y en ciberseguridad. Tenemos que formar 20.000 nuevos profesionales en esta tecnología y por si no tenemos suficiente en España, vamos a traer talento externo, ¿no? Esto lo dice Carmen Artigas en unas declaraciones al país el día 6 de diciembre. Por lo tanto, el tema de la inteligencia artificial ya está en marcha, ya tiene, digamos, una agenda temporal, ya tiene una asignación presupuestaria y en los próximos años vamos a estar viendo un nuevo disparate en el área de la investigación en España, de que sí o sí hay que formar a esos 20.000 profesionales y hay que sacar todo esto adelante. No se ha dado todavía ningún detalle de ese programa, ¿no? Pero lo que se quiere es situarla en el centro de la agenda pública y porque, entre otras cosas, hay una consultora, la PwC, que dice que en 2030 la inteligencia artificial va a aportar unos 14 billones de euros al PIB mundial. Por lo tanto, el crecimiento de la inteligencia artificial va a tener un desarrollo económico exponencial en los próximos años. Es decir, hay un nuevo yacimiento de inversión y de rentabilidad económica y eso no se le va a escapar a los grandes inversionistas, ¿no? ¿Quién vigila que los algoritmos utilizados en inteligencia artificial no sean racistas o sexistas? La discriminación socioeconómica, racial o de género es demasiado frecuente entre los sistemas automáticos. La labor de expertos que no se cansan de analizarlo y denunciarlo es solamente importantísima y crucial. Hay un caso que ha saltado en estos días también a la opinión pública, y es el caso de esta investigadora de Google, trabajadora de Google, ingeniera informática, que, bueno, esta chica lo único que hizo fue cuestionar algunos de los procedimientos de funcionamiento de Google. Se atrevió a difundirlo entre el personal de Google y eso no sentó muy bien a los propios directivos de Google, ¿no? Y fue un vicepresidente de Google quien por correo electrónico le dijo que quedaba despedida, ¿no? No nos gusta tu forma de proceder y aunque seas una gran ingeniera, Google prescinde de ti. Claro, esto ha convertido un escándalo global, porque muchísima gente se ha sumado a la petición a Google de que esto es una canallada, pero es que también Google, por lo visto, solamente tiene un 1,6% de mujeres negras en su plantilla general y solamente un 0,7% de mujeres negras o de personas negras en cargos técnicos y un 1,1% en puestos directivos. Casi el 50% de los puestos directivos son para hombres blancos. Y dice ella, Hebru se llama, dice, tienes acosadores que se van con millones de dólares. Tienes a toda esa gente con un comportamiento tan tóxico que hay otros diciendo, es que son valiosos para la empresa. O es que son socialmente raros y hay que entenderlo, ¿no? O lo que sea. Y entonces tiene una joven negra que tiene que probarse una y otra vez. Llegué a un punto en donde mis conocimientos son valorados por la gente, pero no dentro de Google. Imaginen que se pudieran saber las probabilidades de que un recién nacido vaya a ser maltratado durante sus 5 primeros años de vida. ¿Merecería la pena invertir recursos para tener esa información? Ciertamente sería una ayuda para los servicios de asistencia. Contar con una lista de los niños con mayor riesgo permitiría monitorizar su situación. Por tanto, la idea resulta como muy atractiva, ¿verdad? Bueno, pues esa visión fue la que impulsó el desarrollo en Nueva Zelanda de un sistema que, basado en 132 variables que iban desde la edad de los padres, salud mental, historial delictivo, receptores o no de ayuda, daba una puntuación de las posibilidades que tenían los recién nacidos de sufrir malos tratos. El programa se hizo público en 2014
y se paró al año siguiente, gracias a una investigación que demostró que el sistema se equivocaba en el 70% de los casos. O sea, el sistema no era capaz, con esos 132 variables, de predecir el hecho de que los recién nacidos pudieran sufrir malos tratos o no. Y aquí nos encontramos con otro problema, que es el problema de los algoritmos. La inteligencia artificial, como ustedes saben, funciona con algoritmos, ¿no? Y hay una corriente dentro del mundo de la informática, de las matemáticas, etcétera, etcétera, que ya le están viendo también las orejas al lobo, ¿no? Que los algoritmos están en todas partes, sí. Y que el ejemplo de Nueva Zelanda pone sobre la mesa dos cuestiones de peso. Primero, que los algoritmos no solamente lo usan las empresas privadas, sino que también las instituciones públicas recurren a ellos para tomar decisiones relevantes. Segundo, que los algoritmos se equivocan y sus errores pueden arruinarte la vida. Hay una matemática y activista que se llama Cathy O'Neil que dice que los algoritmos son opiniones encerradas en matemáticas. Dependiendo de quién construya esos modelos, qué variables tengan en cuenta y con qué datos se les nutra, dará uno u otro resultado. Solemos pensar que los algoritmos son neutros, pero no es así. Los sesgos son estructurales y sistémicos. Tienen poco que ver con una decisión individual, explica Virginia Eubanks, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Cal y autora de Desigualdad Automática, un libro que bucea en los sesgos socioeconómicos del algoritmo con un subtítulo significativo: cómo las herramientas tecnológicas perfilan, controlan y castigan a los pobres. Y aquí entramos en la parte ya del tema de la ética, que es el tema de la tiranía, ¿no? Donde lo que se plantea es, bueno, que estamos en una época de un incremento de la supuesta ética, pero al mismo tiempo una ética que paraliza la propia ética, ¿no? Unday, pues, es el tema que más desarrolla. Las comisiones de ética crecen por todos lados, desde los productos de consumo, la política está examinada bajo la lupa de la moral, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, nuestra vida social está completamente acolchada por los quitamiedos de una moral omnipresente que ocupa toda esta forma de vida. Pero esta ética, ¿qué es exactamente? ¿Cuáles son esos principios mínimos que tanto se apresuran a incluir en un código? ¿De qué está hecho por lo común ese código moral que ha de amparar hoy todos nuestros comportamientos? Bueno, en los derechos individuales se basan en dos principios fundamentalmente. Uno, la resolución simbólica de conflictos y del igual respeto. La resolución simbólica significa renunciar a utilizar la violencia y elegir la forma del diálogo. Y el igual respeto significa que cada uno tiene derecho a igual consideración, especialmente en tanto que participa en la resolución de los conflictos. Nadie puede ser ignorado, despreciado, apartado de la solución de un problema. Surge una ética de los principios centrada en el respeto a la integridad, a la propia Declaración de los Derechos Humanos, pero lo que le preocupa a Unday, es que esta ética tiene efectos paralizantes de la propia ética, que debe juzgar, evaluar y criticar al mundo. La ética de nuestro tiempo, centrada por completo en la defensa de sus principios, renuncia a cualquier juicio global sobre el mundo. Este para mí es el núcleo clave del planteamiento de este hombre, ¿no? Es decir, nos preocupa mucho lo que nos sucede a nosotros, lo que le sucede al otro, pero nos preocupa menos tener y desarrollar un juicio global sobre el mundo. La ética del civismo reduce el pensamiento a la impotencia. La ética de los individuos abandona el mundo en que viven los individuos. La división entre el mundo social individual y el mundo natural es uno de los conflictos del presente y del futuro inmediato.
hay ya muchos analistas que hablan de que el fenómeno de la zoonosis, del traspaso, ¿no?, de los virus de animales a humanos, es precisamente por una ruptura en la relación entre lo natural y lo social. En la medida en que hemos introducido una enorme explotación del mundo natural, ese mundo natural se ha vuelto bastante descontrolado y, por tanto, la proliferación de estos fenómenos de zoonosis, ¿no?, de trasvase de virus de animales a humanos, va a ser cada vez más frecuente. Se ha producido una ruptura en un equilibrio que antes funcionaba, pero que nosotros, los propios humanos, hemos introducido en nuestras relaciones con la naturaleza. Él en el libro trata de 3 aspectos, ¿no? La influencia de los robots en nuestro mundo, que fue lo que a mí me llamó más la atención. Él dedica también una parte a la financiación de la investigación y a mostrar la cantidad de sesgos que esa financiación tiene en la investigación, y el principio de precaución. Bueno, la cuestión de los bots o de los robots en la vida cotidiana está ya a la orden del día, ¿no? El uso o la dependencia del teléfono móvil es una realidad tan fuerte que nadie la discute, ¿no? Por tanto, los robots ya se están planteando, y esa es la parte de la inteligencia artificial, para sacar todo tipo de productos que puedan ser rentables, ¿no? Desde la vigilancia, recepcionistas de hotel, todo tipo de aplicaciones que vigilen nuestra dieta, sueños, etcétera, 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 ¿no? La lista de aplicaciones, de apps de estas que te descargas y tal, pues es brutal, ¿no? Las herramientas forman parte de un sistema, y el sistema moldea a las personas que están integradas en él, obligándolas a compartir las normas y valores sobre el que descansan. Nada es neutro en todo esto. A ver, imaginemos que todas las tareas domésticas fueran asumidas por robots. ¿Qué tipo de humanos fabricaríamos? Bueno, ya las aspiradoras robots que tú controlas desde tu móvil están en todas las tiendas, ¿no? Ahora se venderán muchísimas Navidades, ¿no? Bueno, pues es lo que dice que se genera humanos que están desconectados de un mundo que ya no habitan, que no tendrían que luchar contra el desgaste, la suciedad o la degradación de las cosas. Es decir, que de alguna manera la robotización, la introducción de esas máquinas en nuestras vidas, en realidad lo que nos están haciendo es configurando humanos con otras actividades y otras tareas que parece que en principio nos liberan, pero que al mismo tiempo nos pueden esclavizar, ¿no? Nos pueden esclavizar mucho más, ¿no? Y que las tareas domésticas pueden ser tareas totalmente asumidas y que no necesitamos realmente tener robots para eso. Pero si la robótica se va introduciendo cada vez más en nuestra vida, pues ¿por qué no tenerlas? ¿Por qué no tener la Alexa o la otra y no comprar todo lo que nos vendan? Pues claro. Esta liberación se tornará dialécticamente en servidumbre, que en que una cadena ha sido cambiada por otras cadenas, y el día que surja otro horizonte en el que será necesario liberarse de la propia tecnología. Ninguna máquina es éticamente neutra. Humanos que habrán repelido el curso natural del mundo, que habrán privatizado de algún modo su existencia frente a los ciclos vitales, a los procesos vitales. Este tecnomundo robotizado avanza por sí solo, por capilaridad o por lógica sistémica, pasito a pasito, sin que nadie lo haya querido realmente, mientras cada cual contribuye a diario, sin saberlo, a su cumplimiento. Nadie es responsable de esto, y sin embargo todos somos partícipes de lo que está sucediendo. Cada compra de un objeto técnico equivale al consentimiento tácito a un proyecto que nadie ha propuesto, pero que no tenemos ya opción de rechazar, precisamente cuando está condicionado como nunca nuestra existencia. Alimentamos el sistema, aunque nadie nos haya preguntado jamás si este era efectivamente el modo de vida que deseamos para nosotros mismos y para nuestros hijos.
Los modos de vida nos gobiernan y se nos escapan de las manos. Con cada salida al mercado, la inocuidad ética del nuevo invento es motivo de preocupación. Se crean comisiones para garantizar el respeto informático de nuestras vidas privadas y se cuida de que la seguridad de los usuarios esté garantizada. No se evalúa las tecnologías como tales, sino los modos de vida inducidos por la generalización de su uso. Todo esto determina modos de vida a los que no tenemos opción de escapar y que nos impregnan hasta en la manera de comprendernos a nosotros mismos. Se trata de contemplar nuestro mundo a la luz de lo que nos impone, a pesar de no haber sido elegido por nadie. Nadie ha tenido el propósito explícito de fabricar una sociedad tecnológica. Su manera de evolucionar es más bien la de una emergencia, donde una multitud de acciones aisladas terminan imponiéndose por efectos acumulados y convergentes. Consecuencia general, esta que nadie ha querido como tal. En el caso de la robótica, estas acciones aisladas son ellas mismas voluntarias, pues nadie puede construir un robot sin pretenderlo. Y la consecuencia general hoy previsible de una sociedad poblada por robots es aceptada por aquellos que la provocan. Lo propio de la emergencia es precisamente esto, hacernos pasar de la adaptación progresiva al hecho consumado sin solución de continuidad. Y yo con esto termino porque ya he agotado bastante sus paciencias y un poco espero que todas estas reflexiones les hayan servido para algo. Gracias, José, por este repaso, por este viaje por los mundos de la tecnología. Viaje crítico por los mundos y críptico por los mundos de la tecnología, ¿no? Que nos hace tomar conciencia de nuestra dependencia y de cómo hemos ido cayendo en esas redes de un mundo exterior que, si bien es verdad que lo hemos visto venir, se ha constituido a pesar de nosotros. Y en esa medida también nosotros formamos parte de su constitución, somos parte indivisible de esa razón de ser, ¿no? Bueno, yo creo que has planteado muchas cuestiones y muy interesantes. Una perspectiva a lo mejor quizás muy escorada hacia las amenazas y poco complaciente con la fortaleza de todo ese entorno, ¿no? A mí la impresión que me produce inicial, la primera, me retrotrae un poco al siglo XIX, ¿no? A la era de la industrialización. Y en qué medida el mundo que nos está configurando no se parece, en cierto modo, en parte, a lo que se ha denominado los orígenes de la contemporaneidad, de la modernidad, ¿no? El paso de las sociedades agrícolas a las sociedades industrializadas y los mecanismos y la influencia que la industrialización provoca en la transformación del mundo a partir del siglo XIX. Algunas de las afirmaciones que has planteado con respecto a los riesgos, por ejemplo, de la tecnología en los puestos de trabajo, que efectivamente formularon en su momento Rifkin y Krugman, sin embargo no se sostienen, ¿no? Lo que sabemos hoy sobre la evolución de los cambios en la relación entre los cambios y transformaciones en el mundo provocados por la industrialización, las tecnologías, etcétera, y su efecto en el mundo del trabajo, en realidad se pueden representar como una línea sin apenas distorsiones en el tiempo. Desde que se tienen datos históricos de estos fenómenos, desde casi el siglo XVII hasta la actualidad, en una representación de esa curva, lo que nos da no son caídas vertiginosas y subidas espectaculares
en ese factor, el factor de industrialización y puestos de trabajo. Más bien lo que se produce es una línea continua en donde los altibajos apenas tienen efectos porque se reponen. Los efectos de la industrialización en la pérdida de los trabajos en el mundo laboral se sustituyeron luego por el trabajo en el mundo de la fábrica. Y el trabajo del mundo de la fábrica se ve luego transformado por las crisis económicas, que a su vez generan otros nuevos puestos. La aparición del mundo informático es verdad que ha hecho perder muchos puestos de trabajo, pero ha hecho emerger otros muchos puestos de trabajo que no estaban previstos y que no eran antes. Así que si todo eso lo colocamos en una representación de tiempo, lo que observamos no son curvas o caídas ni picos vertiginosos, sino una especie de mecanismo de reposición permanente que de alguna forma no garantiza, pero sí crea una estabilidad distinta. No es la misma la estabilidad en el empleo que teníamos hace 30 años de la estabilidad del empleo que puede existir hoy o las inestabilidades que se pueden plantear hoy. Quiero decir que mi impresión personal es que en estas visiones un poco catódicas de los efectos de las tecnologías que hay que tener, porque yo creo que hay que ser conscientes de lo que supone todo esto, hay que matizarlas, hay que también ponerlas en la balanza de otros efectos que sí están provocando y están contribuyendo a la mejora de ciertos aspectos de la calidad de la vida en ciertos sectores de ciertas poblaciones o civilizaciones. Pero a mí una reflexión que me queda en el aire y que me ha gustado de todo lo que has presentado es precisamente esa relación entre el hombre y la tecnología y la relación entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Me pregunto hasta qué punto nuestra relación con la tecnología se parece o tiene mucho que ver con nuestra relación con el mundo natural. Porque me da la impresión de que tanto en una relación como en la otra, hay factores concomitantes que han estado presentes en la historia de la humanidad, ¿no? La manera como nosotros nos hemos representado, nos hemos relacionado, nos estamos relacionando con la naturaleza, tiene que ver también mucho con la manera como nos hemos ido relacionando y nos estamos relacionando con el mundo de las tecnologías. Y esa relación a mí sí me parece que es muy interesante porque atraviesa, entiendo yo, muchas de las cuestiones que tú has planteado hoy aquí y está en el trasfondo de todas esas relaciones, ¿no? Pero en cualquier caso me ha parecido una reflexión interesante y desde luego, desde nuestro punto de vista como elementos que están contribuyendo a la conformación de la subjetividad, a las estructuras del poder y a la naturaleza del conocimiento que hoy que conforman el mundo y la sociedad actual, a nosotros nos está enseñando mucho, todas estas reflexiones nos enseñan mucho a reinterpretar esas relaciones y esas interacciones entre poder, conocimiento y subjetividad. Y yo añadiría un cuarto factor, aparte de la educación. Yo creo que necesitaríamos incorporar nosotros también la reflexión entre poder, saber, subjetividad y naturaleza, porque creo que ese es un factor que vuelve otra vez a emerger en la filosofía, en el análisis del mundo contemporáneo, de la vida contemporánea, y creo que tenemos que incorporar a esa tríada de poder, saber y subjetividad. Pero bueno, esa es mi observación. Y bueno, darte las gracias por facilitarnos el acceso a esta reflexión necesaria, ¿no? Bueno, yo como dije al principio, creo que estamos en el comienzo de una etapa de análisis y de reflexión y de evaluación, ¿no? Que todavía es muy incipiente, porque realmente digamos que los pros han sido hasta ahora, desde mi punto de vista, mucho más abundantes que los contras, ¿no? Es decir, lo que sí tengo claro es que la cultura tecnológica hasta ahora y durante muchísimos años ha tenido muy buena propaganda, ha tenido muy buenos defensores. Es decir, nos ha hecho creer que nuestro mundo tecnológico y nuestra vida tecnológica es una vida mucho más feliz, mucho más realizada que la que tenían nuestros padres y nuestros abuelos, que al lado nuestro eran unos desgraciados, auténticos y absolutos, ¿no?
Es decir, ¿cómo es posible que pudieran vivir sin móviles, ¿no? O sin televisión, ¿no? O sea, una cosa que es inconcebible, ¿no? Claro, cuando uno se sumerge en la cultura de una tecnología sin ninguna crítica y sin ninguna fisura, tu visión del mundo se distorsiona. No es que se distorsione, sino que tu visión del mundo está siendo moldeada por los intereses económicos de quienes quieren que tú tengas un móvil y una televisión que no te quepan en la sala, ¿no? Claro. Hombre, si yo fuera el dueño de Google, me encantaría, ¿no? Plantear que el mundo que yo he construido es mucho más feliz que el que estaba sin Google, ¿no? Y que Google, pues es un gran avance, ¿no? Cuando nos estamos dando cuenta de que sí, bueno, tenemos la herramienta, pero ¿y qué pasa si no sabes usar la herramienta? O sea, ¿para qué te sirve eso? Es decir, ¿para qué te sirve tanta tecnología si al final el uso que estamos haciendo de la tecnología es un uso muy tontorrón, como digo yo, ¿no? Muy de pasatiempo, muy de ocio y tiempo libre, ¿no? Claro, cuando un chico de 16 años está pidiendo ahora para Reyes un móvil de 1000 y pico euros, ¿para qué? ¿No? Para dar un uso científico a ese móvil, ¿no? Pues no, es decir, es que en realidad la tecnología no se está sabiendo usar. Y ahí yo sí que creo que nos ha faltado mucha reflexión en el campo educativo, ¿no? O sea, nos hemos lanzado en el campo de la educación a un uso de la tecnología sin saber muy bien a dónde nos lleva ese uso, ¿no? Y para qué, y cómo, ¿no? Y claro, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, claro, tú dices lo de los puestos de trabajo. Hombre, claro que los puestos de trabajo se reemplazan. Sí, sí, se reemplazan, pero se reemplazan de aquella manera, ¿no? Se reemplazan de aquella manera. Es decir, en este momento se sabe ya que las nuevas generaciones van a tener unas dificultades enormes, ¿no?, de consolidar un proyecto de vida estable, ¿no? Y que su vida, ya ellos lo tienen asumido, que va a ser una vida en precario y de contratos temporales, etcétera, 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 ¿no? ¿En dónde? Pues donde pillen, ¿no? ¿Eso significa que la gente no va a trabajar? No, claro. Y en este momento tenemos una población sobrecualificada que está en puestos de trabajo de una retribución absolutamente inapropiada para esa supuesta sobrecualificación, ¿no? Entonces, yo creo que en determinados sectores económicos puede ser que esa sustitución se lleve a cabo, pero hay otros sectores que esa sustitución es demoledora. O sea, pensemos nada más que en una cosa, pensemos en el sector de la banca en España. La banca en España ha despedido, ¿no?, en los últimos 10 años de orden de 30.000 trabajadores. ¿Por qué? Porque la banca ha introducido una tecnología que lo que está diciendo a todos los usuarios es: tu banca es esto. Esta es tu banca, ¿no? Y entonces utiliza esto para tú relacionarte con el banco, ¿no? Y nosotros los que estamos aquí, dentro de nada, vas a ir a pagar a una tienda y te van a decir: ah, pero es que usted no tiene la aplicación en el móvil. No, es que nosotros ya no aceptamos tarjetas de crédito. Las tarjetas de plástico ya no se usan. Entonces, sí y no. Por eso yo antes planteaba lo de adelgazamiento, estrechamiento y todo esto, porque las empresas, para ser en este momento rentables, tienen que tener una base laboral muy precaria, ¿no?, muy sustituible, muy poco especializada, ¿no?, y que sea una masa de gente que esté dispuesta a trabajar por 4 perras, ¿no?, y cuyas aspiraciones profesionales sean muy cortas, muy cortas. Es decir, hay miles de empresas, ¿no?, que están nutriéndose, ¿no?, de una masa laboral que no es que yo diga que sea de esclavos, pero sí de gente que está con una situación muy complicada, ¿no? Ya no estoy hablando del panorama que nos vamos a encontrar post-pandemia. Eso ya ni me atrevo a mencionarlo, ¿no?
O sea, eso ya es inconmensurable, ¿no? Pero vamos, yo creo que en esta situación que estamos viviendo, la destrucción de puestos de trabajo va a ser irrecuperable en muchos ámbitos, ¿no? Y que eso va a tener un efecto social y económico demoledor, demoledor, ¿no? Entonces, luego está el tema, el otro tema que a mí me preocupa también mucho es que el joven con altísima formación tiene que tener al mismo tiempo una capacidad de emprendeduría brutal. El concepto de emprendeduría es gánate tú tu propia vida en tu propio negocio y arriésgate, ¿no? No trabajes por cuenta ajena. Con lo cual, la propia universidad, ¿no?, está continuamente dando cursos de emprendeduría. Con lo cual, para mí, el propio sentido de la universidad se ha desvirtuado por completo. O sea, hemos convertido las universidades casi en oficinas de empleo. No, si la universidad es un centro de formación, es más un centro de formación inicial, ¿no? Claro, cuando hemos metido esa filosofía de la emprendeduría en la universidad, ya la gente se está inyectando en vena, ¿no? Bueno, en la universidad y hasta en la secundaria también, ¿no? O sea, estamos metiendo a la gente en vena, ¿no? El sálvate si puedes, sálvate si puedes, ¿no? Y tu salvación está en tus manos. No trabajes por cuenta ajena, no trabajes como asalariado, porque si trabajas como asalariado vas a estar en funciones absolutamente miserables. Pero no estoy hablando de eso, o sea, pensemos, por ejemplo, la cantidad de médicos, doctores y doctoras que en este momento, ¿no?, están en la calle manifestándose porque están, digamos, trabajando como animales, ¿no?, y con un sueldo de miseria. O sea, es que esta semana se han manifestado, ¿no?, y están en huelga doctores y doctoras. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, por un lado, ¿no?, estamos dando muestras de que la sobreformación es importantísima, pero por otro lado, la gente está viendo en su televisor, ¿no?, a la gente con bata blanca manifestándose, porque no están ganando, porque no le renovan los contratos, porque son contratos también en precario para salvar la situación que estamos viviendo. Entonces, cuidado, porque yo creo que hay un gran proyecto, ¿no? Yo creo que hay un gran proyecto ideológico, ¿no? Y parte de ese gran proyecto ideológico, nosotros estamos viendo muy poquitos átomos, ¿no? Muy pocos átomos. Entre otras cosas porque incluso lo que yo comenzaba a decir del combate en este momento entre Zuckerberg y la Casa Blanca, o entre Zuckerberg y el Congreso norteamericano, es porque realmente ya ni siquiera los propios gobiernos son capaces de controlar todo esto, ¿no? Y son los propios gobiernos los que se han dado cuenta del potencial, ¿no?, que están teniendo estos multibillonarios, ¿no?, que están ganando unas cantidades astronómicas de millones y billones con B de dólares, y que les importa un rábano la legislación, la fiscalidad, le da igual todo, ¿no? Y que además tienen a gala reírse, ¿no?, de que si pagan impuestos en España o en Luxemburgo, les importa un rábano. La tierra es de ellos, ¿no? ¿Qué me estás hablando a mí de pagar impuestos? ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Qué impuestos voy a pagar yo? Y entonces resulta que los propios gobiernos se están dando cuenta que estos son como angulas, ¿no?, que se escapan, ¿no?, y que no obedecen ninguna legislación, son transfronterizos, ¿no?, se instalan donde les da la gana, se mudan a los países. Entonces, yo creo que el tema es muy complicado, Y hay una... Pero mira, Pepe, perdona para un poco
Porque es que estás planteando ahí un tema que a mí particularmente cuando te estaba oyendo antes, que me pareció muy interesante tu intervención y que mueve a la reflexión y además me parece con ese punto crítico que es necesario, pero a mí particularmente me parece interesante ese foco que tú estás poniendo en el tema de la globalización. Porque a lo largo de tu discurso se planteaba un contenido fuertemente crítico con respecto a las tecnologías de la información y la comunicación, la sociedad del conocimiento. Y a mí me da la sensación de que el verdadero problema no está exactamente ahí, sino más bien en un proceso de fondo que se nutre y se retroalimenta de los, digamos, del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación que tiene que ver con la globalización. Ahora mismo tú estabas hablando de la precarización en el puesto, digamos, la precarización económica, el debilitamiento de los estados, con la imposibilidad que eso genera en los diferentes estados para poder generar estructuras que gobiernen todas estas posibilidades que se abren a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Y a mí me parece que ahí es donde deberíamos poner más bien el foco a la hora de hacer nuestra revisión crítica. No tanto en las tecnologías de la información y la comunicación en sí, porque las tecnologías siempre nos han acompañado. Ya tenemos, como decía antes Javier, precedentes en la historia reciente de otras revoluciones disruptivas como la que estamos viviendo ahora, que ocurrió con la revolución industrial en el siglo XIX. Y sin embargo, en aquel momento el efecto que aquello generó no fue del mismo calibre que está generando esto. ¿Por qué? Porque en aquel momento existía una estructura mediadora o reguladora que eran los estados. Ahora mismo esa estructura no la tiene. Es decir, de alguna manera lo que nos están proporcionando las tecnologías de la información y la comunicación es que nos han dado a todos un coche con un motor potentísimo con el que podemos hacer lo que nos da la gana y podemos ir a cualquier sitio sin una regulación que nos diga cómo poder funcionar dentro de esas autopistas, ¿no? Porque los estados ya no regulan, no tienen capacidad para regular, ¿no? Entonces a mí me gustaría un poco conocer más ampliamente esa perspectiva, ¿no? ¿Qué opinas tú acerca de eso? Porque para mí el verdadero problema no está en las tecnologías de la información y la comunicación, ni siquiera en la robotización, ni en todas las oportunidades que nos ofrecen, ni en todo lo que nos libera. Más bien está justamente en esa desregulación que lleva implícita la globalización creciente. No sé qué opinas tú. Hombre, yo creo que a lo largo de lo que he dicho, y no sé si lo he dicho con suficiente claridad, para mí la tecnología no es una aparición celestial que de repente cae en nuestras manos, ¿no? Yo creo que la tecnología tiene un fin, ¿no? La tecnología se crea para conseguir algo. La tecnología se crea porque hay una necesidad, ¿no? Por tanto, yo creo que todo el desarrollo de la humanidad y el uso que la humanidad le ha dado a la tecnología es para solventar problemas, circunstancias y modos de vida que en un momento determinado te surgen y que tienes que tener algún tipo de desarrollo, ¿no? De una herramienta, ¿no?, que te ayude a solventar algo, ¿no? El ser humano, la inventiva humana siempre ha estado al servicio de la resolución de los problemas que teníamos, ¿no? Ya sea arar un campo, desplazarnos, movernos o cortar una pieza de lo que sea, ¿no? Es decir, la herramienta siempre surge, ¿no?, para solucionar un problema, una necesidad, ¿no? Es un útil, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que ha pasado?, ¿no? Que hasta un momento determinado, el desarrollo del capitalismo industrial era para la creación de un bien tangible, ¿no? Y la tecnología ha ha cambiado la creación de un bien tangible por un bien intangible. ¿Sí? Un bien intangible. Y ese bien intangible es el que ha creado la posibilidad de la globalización. O dicho de otra manera, no hubiéramos podido tener globalización si no hubiéramos tenido la tecnología necesaria para esa globalización. ¿Sí? Porque la globalización es fundamentalmente la posibilidad de interconexión virtual y productiva entre continentes que permita la movilización de capitales sin que las personas se tengan que desplazar de un sitio a otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo? Pensemos qué es lo que pasó con la industrialización o con el sector del automóvil en España. En un momento en España,
determinadas empresas españolas dijeron, ¿cuánto cobra la mano de obra española la hora en la fabricación de un coche? 100 euros. ¿Cuánto cobra el polaco? 50. Nos vamos a Polonia. Diseñamos en España y fabrica el polaco. O diseña el polaco y fabrica el taiwanés. ¿Cómo? Mandando cartas, mandando palomas mensajeras. O sea, mandando ¿qué? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo se interconecta ese mundo? ¿No? Donde en un lado se piensa, en otro se fabrica, en otro, pues con tecnología, con una tecnología que a ti te permita estar aquí y estar mandando en este momento un WhatsApp o un mensaje a Taiwán. Y adjuntar un documento con planos, con esto, con lo otro. O sea, que mi visión es que todo está interconectado, todo está relacionado. La tecnología no va por un lado, el mundo va por otro, no. El funcionamiento actual de las empresas, ¿cuál es? Bueno, pues ese, ¿no? Es decir, a mí me da igual que tú estés en Tenerife, que estés en Nueva York o que estés en Pekín. ¿Tú estás trabajando en mi empresa? Sí. ¿Estás trabajando en tu casa? Sí. Pues mira, esto es lo que tienes que hacer desde tu casa. Me da igual lo que estés haciendo. Ahora, claro, la otra cuestión ¿es el trabajador canario más barato o más caro que el taiwanés? ¿Es más productivo el chino que el canario? Ahí entramos en la dinámica, ¿no? de lo que está pasando. Pero voy a rizar todavía más el rizo, fíjate, y creo que nos va a gustar menos lo que voy a decir. ¿Para qué necesitamos profesores en la Universidad de Laguna si los profesores que están trabajando virtualmente en la Universidad de Laguna podrían estar en este momento en Quito? ¿Por qué no? ¿Para qué necesitamos profesores presenciales en la Universidad de Laguna cuando no hay presencialidad? La Universidad de Laguna se está convirtiendo en una especie de entelequia, ¿no? De un mundo que ya ha terminado y que ya muchas universidades están diciendo que ustedes son mamotretos innecesarios, ¿no? Nosotros somos universidades virtuales, ¿no? Nuestros alumnos están en Chicago, no sé cuánto, no sé qué, para arriba abajo, nuestro profesorado está en muchísimos sitios y da igual, o sea, por formar a la gente y porque la gente se forme, ¿por qué tenemos que estar pensando en un espacio físico como una universidad? Es decir, todavía nos queda mucho por descubrir en todo este mundo, ¿no? que estamos viviendo. Pero a medida que nosotros mismos somos tan inteligentes que nos estamos tirando piedras sobre nuestros propios tejados, ¿no? Pues en el transcurso de una serie de años va a haber alguien listo que va a decir, ¡ay! ¿Y para qué se necesita esta universidad? ¿Por qué no hacemos como están haciendo otras universidades? Yo tengo compañeros que están trabajando con universidades de Badajoz, o universidades de no sé qué, universidades de no sé cuánto. Están trabajando. Y también en la Universidad de Laguna. Y también en la Universidad de Laguna. ¿No? Claro. Dándose unas perritas en la Laguna, y otras perritas en Badajoz, y otras perritas en Sevilla. Entonces, claro, tenemos que entender toda esta dinámica porque si no lo entendemos, tenemos un choque cognitivo, ¿no? Tenemos un choque cognitivo porque, claro, nuestra cognición está configurada para entender un determinado tipo de mundo, ¿no? Pero si yo hablo ahora con Zuckerberg, me dice, mira, es que este mundo que tú estás diciendo no existe. No existe, ¿no? Y Facebook, todos sus trabajadores están repartidos por todo el mundo y aquí no hay nadie, o sea, aquí hay 4 gatos, ¿no? Y el mismo te dirá el de Amazon y el del otro y el de otro. Claro. Es un mundo muy peligroso y mi reflexión es esa, ¿no? O sea, nos hemos lanzado a esta piscina, ¿no? Y no sabemos tampoco si tenía agua, si no tenía agua, si el agua era de calidad o no lo era, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que sí creo, Juan José, es que la tecnología no es neutra, para nada. La tecnología está pensada, diseñada, fabricada para conseguir algo.
Y hay mentes pensantes que ya saben, ya tienen en mente el proyecto de mundo, ¿no?, que quieren tener en los próximos 20 años. Claro, eso es muy preocupante también, ¿no? Porque es un mundo que no va a contar con mi opinión. Mi opinión no vale nada. Por eso la tiranía es esa, ¿no? Por eso es la dictadura. Es decir, ¿de qué vale mi opinión? ¿De qué vale la opinión de un maestro en este momento sobre el uso del móvil en clase? Nada. El alumno de los 6 años ya va a estar deseando tener el móvil. Y claro, le das un arma poderosísima al alumno, pero la escuela no está enseñando el uso de esa arma, ¿no?, tan poderosa. Ese es el problema que tenemos, ¿no? No lo sé, es mi opinión, desde luego. Hombre, yo comparto, bueno, pues es evidente que este mundo al que vamos, que está evolucionando a un ritmo mucho más rápido del que nosotros somos capaces de integrar, incluso éticamente, socialmente, somos capaces de generar nuevas normas, nuevas reglas que nos regulen, pues en un mundo que va tan rápido, pues es fácil pues que aparezcan peligros. Esto se ha comparado, de hecho, con una especie de jungla. Es decir, estamos yendo a digamos, a lugares donde la ausencia incluso de regulación hace que, cuando digo regulación, me refiero a regulación legal. Es decir, literalmente hay campos que surgen, situaciones que se producen y que son absolutamente ingobernables. El otro día veíamos, por ejemplo, lo que pasa con los vientres de alquiler. Una persona que en España no puede ser vientre de alquiler remunerado, pero si resulta que si digamos, el contrato se firma en un país cercano que sí lo permite, cuando llega a España se genera una especie de ausencia legal donde eso no se puede, digamos, controlar, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa de todo esto, ya te digo, es las tecnologías evidentemente son, digamos, un mecanismo que sinérgicamente está acelerando estos procesos de globalización, ¿no? Pero por sí solas no pueden provocar esa deslocalización ni la precarización que llevan asociados. Yo creo que hay todo un mecanismo de fondo, que es toda una ideología que se nutre de las tecnologías, pero que no es solo tecnología, que tiene que ver justamente con ese afán de desregular, de debilitar los estados y de eliminar cualquier tipo de regulación que pudiera ponerle freno y coto a todo esto, ¿no? El hecho de que las grandes corporaciones como Google, por ejemplo, coticen en España un 3% de lo que ingresan, porque no les puedes obligar a cotizar más, porque si no te hacen un apagón como el del otro día y te dicen, mira, hasta aquí llegamos y se para el país, ¿vale? Pues yo creo que es muy significativo. Para mí el verdadero problema está ahí, en esos oligopolios tecnológicos que han ido creciendo sin ningún tipo de control y que están generando un poder mundial, además, supraestatal, que ya los estados no pueden controlar ni pueden gobernar. Tú decías ahora mismo, ¿por qué la opinión de un maestro no vale? Hace 20 años valía poco, pero valía más, porque era la opinión dentro de un contexto de unos 45 millones de españoles, ¿vale? Pero ahora la opinión del maestro se diluye entre 7.500 millones de opiniones porque estamos en una situación de globalización absoluta, ¿no? Con lo cual, si antes valía poco, ahora vale todavía muchísimo menos, ¿no? Entonces, para mí el foco, lo que realmente me preocupa a mí es esa otra parte, ¿no? Cómo poder limitar ese poder omnímodo que se están empezando a desarrollar en algunos oligopolios tecnológicos y que no encuentro yo que tengan ningún tipo digamos, de coto, porque desde luego los estados no le pueden poner freno. Y de resto, pues, comparto contigo muchas de las prevenciones que tiene. En el fondo, de lo que estamos hablando es de gobernanza mundial, de gobernanza estatal. Aquí también tiene que ver la gobernanza en la educación, quienes toman decisiones en educación, y tiene que ver con la globalización también. Estoy de acuerdo con lo que ha comentado Juanjo, ¿no? Por ir por otros caminos, les cuento las reflexiones que me ha provocado las intervenciones hasta ahora, ¿no? Tanto José como Javier hablaban de la relación hombre-naturaleza y hombre-tecnología, y yo entiendo que nuestra relación
predominantemente ha sido una relación instrumental. Utilizar la tecnología para el beneficio de los seres humanos, a mi entender, entendido muy egoístamente, ¿no? Y el problema con la tecnología es que haya personas o grupos que la utilicen como herramienta de poder, que es lo que ha estado denunciando Pepe, ¿no? Yo creo que ese es el problema, ¿no? Y después, mientras Pepe estaba hablando, me puse a buscar, pensé qué cosas se han reforzado con la pandemia, ¿no? Y se han reforzado las tecnologías, no sé si ustedes se han fijado, cuando ocurrió la pandemia, la consejería, no sé si fue que encargó o no sé cómo ocurrió, EduLab, el equipo que dirige Manuel Ara y en el que yo estoy, elaboramos una serie de materiales para familias, para alumnado, para profesorado, para equipos directivos sobre cómo utilizar las tecnologías, ¿no? Y la propia consejería reorganizó y mejoró el repositorio de recursos digitales que tenía, ¿no? Y digamos, se empezó a utilizar una aplicación para reuniones entre los docentes y se le está dando mucha importancia a las reuniones, ¿no? Y la mayor parte, prácticamente todas las reuniones, si no todas las reuniones en centros educativos de infantil, primaria y secundaria son por medio de las tecnologías, ¿no? Y después el refuerzo de personal, curiosamente, empezó ahora en septiembre. Primero se dijo que era hasta, no me acuerdo si era hasta diciembre, después se dijo que era hasta mayo y las últimas declaraciones es que se van a mantener 2.500 docentes que se han contratado extra en Canarias hasta junio, ¿no? Pero después me puse a buscar hacia atrás y el tema de la tecnología viene de viejo, ¿no? Por irme muy cerca, pero desde 2019, en 2019 hay una noticia que la Consejería de Educación invertirá más de 4.000 millones de euros en conectividad en las aulas. En mayo, 3 millones para mejorar la tecnología en los centros educativos. En agosto de este año, ya con la pandemia, refuerza la formación docente en competencias digitales. En septiembre de este año, 2 millones de euros para el proyecto Educar en Digital. Y el 8 de octubre, hace poco, equipamientos para centros educativos de un montón de millones que no lo anoté, ¿no? Y ahora, el 18 de noviembre, la Consejería pone en marcha una herramienta digital Google Suite Educativo, que tiene que ver con Google también, con esa empresa, ¿no? Así que, digamos, el impulso de la tecnología viene ya de hace décadas. Yo me he ido a 2 años atrás porque ha sido muy potente, ¿no? Pero la influencia y el influjo, y no me sale la palabra, el aterrizaje, no me sale la palabra que quiero buscar, de esta tecnología en educación es evidente, ¿no? Y es una realidad que está ahí y yo concuerdo con Pepe Arnaiz, con José Arnaiz, que no estamos reflexionando al ritmo que deberíamos, ¿no? Porque la estamos asumiendo bastante acríticamente, ¿no? Y después estuve buscando noticias y encontré una muy curiosa de noviembre de la página del Gobierno de Canarias que dice: Canarias mira al futuro poniendo a la ciudadanía en el centro de la transformación digital. Este es un concepto que se está utilizando ahora, el concepto de transformación digital, y la idea es que hay que adaptar la sociedad, las escuelas, las empresas a lo digital, ¿no? Y después tengo una pregunta que la lanzo para todos, que ¿qué lugar tiene el teletrabajo en todo esto, ¿no? En toda esta discusión, ¿qué lugar tiene el teletrabajo? Se los digo porque tengo gente cercana, amigos y familiares cercanos y hijos de amigos que están en situación de teletrabajo, ¿no? Y no en todos los casos en condiciones laborales adecuadas, ¿no? Gracias. Y nosotros estamos en condiciones de tecnodocencia digital, ¿no? O sea, quiero decir que somos todos los sectores que estamos
improvisando, improvisamos de la noche a la mañana, pues una docencia virtual, ¿no? En la cual todavía estamos nadando, ¿no? Entre las nebulosas de todo esto y el alumnado pues igual, ¿no? Yo creo que se han planteado cosas muy interesantes porque el objetivo que yo tengo es simplemente abrir un debate, ¿no? Yo ya dije al principio que todavía falta mucha investigación, mucho trabajo, mucha reflexión, mucha publicación sobre estas cuestiones, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa realmente es que la tecnología como herramienta puede ser un instrumento muy valioso si lo sabes utilizar, ¿no? Si no lo sabes utilizar, se queda en un aparato, ¿no? Que no sabes muy bien qué utilidad le puedes tener, ¿no? Yo siempre le pregunto a mis alumnos en clase, de esos ordenadores estupendos que tienen y que están ahí todo el tiempo con ellos, ¿cuál crees tú que es el rendimiento que le sacas a tu aparato, ¿no? A tu aparato ordenador, ¿no? Y ellos dicen que entre un 10 y un 20%, ¿no? Es decir, tú tienes un aparato que no usa en una enorme cantidad de porcentaje, ¿no? Y la verdad es que contamos con una tecnología que no usamos, ¿no? Pero no la usamos porque no la sabemos usar, ¿no? Y porque no le encontramos sentido al usarla, claro. Y entonces estamos haciendo un derroche de una tecnología donde nos preocupa muchísimo los gigabytes y los no sé cuántos y tener la máxima potencia en el móvil y en la cobertura y en esto y lo otro. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no la necesitamos, ¿no? Si con una infraestructura mucho más sencilla, ¿no? Y mucho más barata en muchos casos, podríamos hacer lo mismo para tener un 20% de rendimiento. ¿Para qué necesitamos el otro 80%? ¿No? Entonces, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, pensamos que la tecnología, desde el punto de vista ecológico, ¿no? También es neutral, ¿no? Y no estamos pensando en que esa enorme cantidad de tecnología hay que desecharla, ¿no? Se crea basura tecnológica, ¿no? ¿Y a dónde va a parar esa basura tecnológica? ¿No? Se disuelve como el azúcar. Pues no, resulta que esta sociedad tecnológica, de consumo tecnológico, también está generando una cantidad de residuos tóxicos, ¿no? Muy importante que no sabemos todavía qué hacer con ella, ¿no? O sea, sabemos que en algunos países de África se dedican, ¿no? A desmantelar los ordenadores que nosotros tiramos a la basura, ¿no? Y que ellos lo aprovechan, con algunas sustancias tóxicas también, ¿no? En fin. Yo creo que el tema es suficientemente complejo, ¿no? Y tiene muchas derivadas porque sobre todo se ha señalado algunas que son ciertamente preocupantes, ¿no? La gobernanza les importa un rábano, ¿no? Es decir, ¿cuál es el discurso populista? ¿No? ¿En qué se basa el populismo? No necesitamos los gobiernos. No necesitamos los gobiernos, ¿no? Los ciudadanos queremos ser libres, ¿no? Y queremos ser libres sin ninguna interferencia gubernamental de ningún tipo. Si yo quiero salir a la calle sin mascarilla, ¿por qué me la tengo que poner? ¿Mm? Porque hay un gobierno que reprime, ¿no? Es un gobierno represor que va en contra de mi libertad, ¿no? Entonces, claro, la idea de la gobernanza es una idea que a determinados sectores sociales cada vez les preocupa más y que son los sectores que están en contra de la gobernanza, ¿no? Los parlamentos no sirven, las leyes no sirven, porque no están satisfaciendo las necesidades, hay mucha gente que está pasándolo muy mal porque los políticos son todos unos inútiles, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado porque hay una mezcolanza ahí de cosas, ¿no? que están funcionando, que la gente las ve, las oye, ¿no? Está interactuando con esa información, ¿no? Que en realidad es desinformación, ¿no? Y que está creando un ambiente muy tóxico a nivel social y a nivel de todo, ¿no? Entonces, todo es una mezcla todo es una mezcla que está apareciendo casi a la vez, ¿no? Casi a la vez, ¿no?
esos movimientos negacionistas, ¿no?, que hemos estado viendo en el tema de la pandemia, pues se generan en esas redes sociales, ¿no? Ahí están esos movimientos, en las redes sociales, ¿no? Hoy sale en El País una noticia de que ya hay grupos sociales, grupos de estos individuos que están creando la microfinanciación para ellos saltarse a YouTube, ¿no?, porque YouTube le está poniendo determinados filtros, ¿no? Y entonces, como le está poniendo determinados filtros y no pueden decir lo que quieren decir, ¿no?, porque sus noticias son falsas, y al ser noticias falsas YouTube se las prohíbe, están creando sus propios canales financiados por la gente a través de microfondos, microcréditos. Claro. Entonces, quiero decir que estamos viendo todo un movimiento social, político, etcétera, etcétera, que está girando en torno a todo esto, que muchas de estas cuestiones a nosotros se nos está escapando. Y porque es muy difícil tener una visión global, ¿no? Eso es un poco lo que Unday comenta, ¿no? Es decir, sí, tenemos una cosa de lo más próximo a nosotros, pero ¿y el resto? La visión del mundo, la visión del conjunto, ¿qué nos está pasando? ¿No? Porque tenemos visiones muy parceladas. Es una estrategia también. Dígame, señor Marrero. No, estaba oyéndote y me acordé de una parte de la intervención que mencionaste los algoritmos y a mí me parece muy sugerente lo que dijiste, pero más sugerente me parecería que Alicia nos diera una lección sobre los algoritmos, sobre todo para ver el carácter público-privado y si son o no son neutros, y qué es lo que nos pueden enseñar los algoritmos en el mundo, no solamente tecnológico, sino post-tecnológico de hoy en día. Así que es una pregunta y es una invitación también. Bueno, pues precisamente el estudio que nombraste, del que se había hecho con los niños que podían recibir maltrato, ¿no?, que al final el estudio pues fue un fracaso, pues en cierta manera a mí me reconfortó que fuera un fracaso, ¿no?, porque lo que está indicando es que por muchas variables, que tenían 156 variables metidas en el estudio, al final no nos pueden controlar del todo, ¿no? Está claro que siempre que haces cualquier estudio, las variables que metes, lo que programes, está condicionado por tu forma de pensar, ¿no?, lo que vas a estudiar. Y evidentemente eso da mucha libertad, creo yo, ¿no? Yo también lo que quería decir es que en realidad lo que necesitamos es mucha formación tecnológica, no huir de la tecnología, sino al contrario, necesitamos mentes muy bien preparadas en la tecnología, porque ahora hay pocas en realidad. Para todos los humanos que somos, hay muy poca gente que domine la tecnología. Cuanto más chicos, jóvenes, tengamos formados en tecnología, habrá más ideas diferentes que debatir, ¿no? Yo estaba pensando, yo tengo una hija informática, por ejemplo, pues ella es la más crítica con la tecnología. Ella me coge el móvil y me quita todas las aplicaciones, porque ella me dice, esa no la tengas, esa sí, esa no. ¿Por qué? Porque yo no soy capaz de verla y ella sí. Entonces, no, yo creo que hay que enfrentar el problema y ver la parte positiva de la tecnología. Me estaba acordando también de la charla que nos dio Mainar el año pasado o hace 2 años, donde el estudio que él estaba haciendo es que quizás no necesitamos tantas vocaciones médicas, ¿no?, sino se necesitan más vocaciones de tecnología asociada a la medicina, ¿no?, porque esa tecnología es la que nos está salvando muchas vidas, ¿no?, y ahora con el COVID probablemente esa tecnología esté salvando muchas vidas. Entonces, yo creo que también hay que darle esa oportunidad, ¿no?, a la formación en tecnología. A mí me dio mucha tristeza cuando renovamos ahora los planes de maestros, cuando propuse que entre las optativas hubiera una dedicada a programación. Yo creo que los futuros maestros deberían saber un poco de programación. Y aceptación casi nula, ¿no?
no les gustó, ¿no? O sea, se estaban buscando otro tipo de optativas más clásicas, de corte más clásico, por supuesto que igual de valiosas, ¿no? Pero llama la atención, ¿no? Que tenemos un rechazo hacia esa formación más tecnológica. Y bueno, pues lo que dice Javier sobre los algoritmos, están pensados por personas y dirigidos por personas, pero pueden ir hacia lo positivo, hacia lo negativo y hacia donde queramos, ¿no? Cuanto más gente buena, cuanto más buenas personas tengamos pensando, mejor irá la tecnología, creo yo. Eso es lo que quería compartir, ¿no? Claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Nos falta muchísima formación, evidentemente, ¿no? Tenemos unas armas potentísimas, pero lo que no tenemos es la formación, porque estamos haciendo ese uso, ¿no? Ramplón, simplificado, de ocio, etcétera, etcétera, de una tecnología que es muy potente, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo, a mí me preocupa mucho el hecho de que la gente que está usando la tecnología, y sobre todo en el caso de maestros y maestras, perpetúen ellos en sus clases el mismo uso que están dando fuera de sus clases. Es decir, en este momento los maestros y maestras están haciendo, futuros maestros y maestras están haciendo un uso de la tecnología de mucha ignorancia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y claro, yo siempre digo que si un maestro es ignorante, transmite ignorancia, ¿no? No puede transmitir otra cosa que no sea la ignorancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que estamos metiendo en las aulas el aparato, ¿no? Pero no sabemos cómo usar ese aparato, cómo, para qué sí, para qué no, qué puedes hacer con él, hasta dónde puedes llegar, qué es lo que te puede simplificar, qué es lo que te puede... Es decir, todo ese debate todavía yo no lo estoy viendo en el ámbito de la educación, ¿no? Y en el ámbito de la formación de los futuros maestros y maestras, ¿no? Con lo cual, eso por un lado. Y por otro lado, hay otra cuestión que es muy importante y es que, evidentemente, es decir, tú puedes tener una magnífica formación que podría tener una aplicación o una aplicabilidad muy beneficiosa, ¿no? Pero si tú estás trabajando para alguien que está utilizando, ¿no?, esa mano de obra para conseguir unos determinados fines, al fin y al cabo, tú eres un trabajador de una empresa, ¿no? Y tú trabajas en función de lo que la empresa te dice, ¿sí?, y te exige. Al toque de corneta, los 2000 y pico profesores de la Universidad de La Laguna dejamos las aulas y entramos en el mundo de lo virtual, al toque de corneta, ¿no? Que yo sepa, ningún profesor de La Laguna dijo, oiga, ¿y esto por qué? ¿Y esto quién lo ha ordenado? ¿Y quién lo ha decidido? ¿Y por qué se hace de esta manera? ¿Y por qué todos tenemos que estar aquí desfilando, ¿no?, de esta manera? ¿No? Del día al día siguiente, del día A al día B, 2000 y pico de profesores abrazamos, ¿no?, la docencia virtual y aquí no ha pasado nada. Y aquí paz y en el cielo gloria, ¿no? Entonces, claro, y todavía seguimos en ese plan, ¿no? Y cuando hay que estar en clase, se está en clase de aquella manera, y cuando hay que estar en lo virtual, estamos en lo virtual. ¿Alguien está reflexionando en este momento sobre si esto es lo correcto, si no es lo correcto, si es lo que deberíamos hacer? No, que yo sepa, vamos, que yo sepa, ¿no? Entonces, cuidado porque de alguna manera también somos mandados, ¿no? O sea, somos obreros, ¿no?, o trabajadores que nos debemos a lo que una empresa en un momento determinado nos diga que tenemos que hacer, ¿no? Y seguramente esta chica que yo puse como un ejemplo, que está en estos días circulando por ahí, ¿no?, pues cualquier voz discrepante, ¿no?, cualquier voz crítica, que simplemente mande un correo electrónico a sus compañeros poniendo un poco en entredicho cualquier cosa, ya eso es motivo para despido fulminante. Pero vamos, ¿no? Es que no se lo piensan dos veces, ¿no? Con lo cual, yo me alegro mucho, Alicia, que tu hija tenga esa visión crítica, ¿no? Pero también me temo, ¿no?, que si ella tiene que vender, ¿no?, entre comillas, su conocimiento y su visión crítica
en determinados ámbitos profesionales, igual va a tener muchos problemas. Yo lo que digo es, ahora mismo seguro que sí, pero cuanta más masa crítica tengamos formada, pues más enfrentamiento habrá. Me refiero de visiones de hacer las cosas. Mientras sean pocos, tenemos poca fuerza. Claro, claro. Y eso se gana con formación. Además, ¿no? esa gente cada vez interesa menos. Cada vez interesa menos, ¿no? Y yo creo que a nivel social también lo estamos viendo, ¿no? Es decir, cada vez las democracias se debilitan más porque la participación de los ciudadanos es cada vez más pasiva, más desinteresada, más despreocupada, etcétera, etcétera. Entonces, con lo cual, las democracias tienen un gran problema, y es que para sustentar las democracias tienes que tener gente demócrata. Primero, que sean demócratas, y segundo, que apoyen la democracia, ¿no? Si ahora cualquier melindungue viene, se lanza un discurso y logra tener en el Congreso de los Diputados un montón de diputados, cuando en realidad no está diciendo nada, ni está proponiendo nada, pues a mí eso me preocupa muchísimo. O sea, el problema del fascismo y el problema de los movimientos estos, ¿no?, es que logran una enorme cantidad de seguidores, ¿no?, prácticamente sin decir ni proponer nada, en absoluto, ¿no? Entonces, claro, ¿eso qué nos pone de manifiesto? Que hay un nivel de desinformación y de incultura social importantísimo en nuestro país, ¿no? Y claro, yo lo que estoy viendo es que la escuela, a estas alturas, se ha centrado mucho más en la transmisión de contenidos disciplinares, ¿no?, y no en generar mentes capaces de analizar críticamente su propia vida y la propia realidad que están viviendo. Ese para mí es el drama de la educación en este momento, ¿no? Una panda de millones de personas que están en el sistema educativo, y que el sistema educativo no logra que cambien sus creencias, que no logra que cambien sus actitudes, sus comportamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Es que cualquier persona que pasara por el sistema educativo debería tener, ¿no?, al menos esa capacidad de decir, oye, es que este tipo está diciendo mentecatada, ¿no? Esto es insoportable. Pues no lo estamos consiguiendo. Yo estoy encantado de seguir por aquí, pero son ya las 7:12 y ya hemos cubierto con creces las 2 horas del debate. Sin duda esto es una cuestión que vamos a tener que seguir reflexionando sobre este tema, porque además es un elemento transversal del entorno en el que nos estamos moviendo, de los problemas que tenemos para la enseñanza relacionados con esta cuestión, para la educación, para la convivencia, para las pandemocracias, que parece que están ahora también en el candelero. Pero yo me quiero quedar con la última reflexión que hemos estado haciendo en torno a la necesidad de una masa crítica que entienda, que sea capaz de entender las nuevas relaciones y los nuevos modelos, ¿no? Tú decías antes, José, que que somos seres relacionales, ¿no?, y que en esa medida la construcción del mundo y de la realidad tiene mucho que ver con lo que somos capaces de construir a partir de ese modelo de relación. Bueno, yo creo que ahí hay un elemento de reflexión interesante, importante, ¿no? Cómo se construyen esas relaciones, cómo se sitúan en estos nuevos territorios virtuales, en estos no lugares del mundo, y cómo todo esto pues está conformando una manera y un modo de vida. Claro, en definitiva es lo que nosotros tenemos que reflexionar. Y mientras nosotros estamos aquí atados a la casa y al ordenador, pues la Conchi está disfrutando en Agaete como una enana, divirtiéndose, que da miedo, y yendo a ver a sus queridos familiares. Bueno, muchas gracias, José, por abrirnos otra vez el escenario para repensar el mundo, y muchas gracias a ustedes por estar
hoy aquí. Oye, que todavía estoy oyendo, yo no me lo estoy pasando bien, todavía me queda llegar a mi casa. Pero mira, me ha encantado la sesión. Ahora sí que tengo que colgar porque pierdo la cobertura en el garaje. Venga, chao. Venga, adiós, Conchi. Te dejaron salir de Tenerife. Te escapaste. Saliste corriendo, coño, si no, no sale. Bueno, Pues nada, muchas gracias a ustedes también. Yo espero que este conjunto de reflexiones les haya servido para algo. Y nada, el próximo año volveré con más material y más, más cosas que contarles. Porque la cosa va peor, ¿eh? Siento decirlo marrero, pero la cosa va peor, ¿no? Va peor, va peor. el próximo año tal vez sea el último. Próximo curso, quiero decir. Hombre, claro, el año del último telediario. ¿Vale? A nosotros nos quedan. Nosotros podemos decir que estamos en los últimos 2 telediarios. En los últimos ¿Se 2 acuerdan eso de telediarios. los 2 telediarios? Pues sí, hemos llegado a los últimos 2 telediarios. Así que el último tiene que ser la leche ya, o sea que... Gracias, José. Gracias a todos y serenidad, calma, porque ánimo, porque otra cosa no se puede decir en estos momentos. Y rebeldía, que no decaiga la rebeldía. Tenemos que ser cada vez más rebeldes. Bueno, pues felicidades para todos. Pásenlo como puedan. Eso. Muchas felicidades, besitos. ¿Sabes? La mujer y los niños primero. Doctora Fernández, qué silenciosa ha estado usted hoy. De verdad. Sí, está calladita escuchando, ¿eh? Escuchando. Una niña buena. Yo Sí, como sí, una bueno, niña. no sé Porque yo. a lo último que habéis dicho de esto de que os vais todos tremendos, tenía que haber respondido, pero me he mordido la lengua, ¿eh? Sí. Bueno. Pues, qué bonito, María. Míralo, ahí lo vas a tener a los dos, contigo. sí. Fatal. Bueno, chicos. Bueno. Vos, Adiós a todos. Cuídense. Venga. Adiós. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego.